Muy buen día, mi nombre es Carla Guadalupe Gutiérrez Treviño, pertenezco al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Educación Superior Tecnológica a Distancia en la Unidad de San Fernando, Tamaulipas. En la materia de Economía, hoy estaré presentando el tema objetivo de estudio, campo de estudio y método de estudio de la economía, a cargo del licenciado José Salvador Maldonado Aguilar. Principalmente nos estaremos planteando una pregunta: ¿qué es la economía? La economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, la distribución y consumo de los bienes y servicios existentes en una sociedad. Tenemos que analizar qué es el objetivo de estudiar la economía. Pues este es básicamente, aquí viene la economía a estudiar las relaciones sociales de la producción, la distribución y los consumos de los bienes y servicios. Por ende, el conocimiento es para saber qué producir, cómo producirlo y para quién producir determinada producción, para saber si la producción se va a dar. El principal objetivo que tiene la economía de cualquier país consiste en aumentar sus riquezas y aumentar su poderío en los dominios. El objetivo de la economía será la resolución de los problemas económicos que estos ocasionen. Los hechos de que los recursos de los países no sean suficientes para la producción de bienes y servicios que necesitan sus ciudadanos o simplemente para satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuál es el campo de estudio de la economía? Este campo nos deduce y aplica los principios acerca de los comportamientos económicos de dos grandes niveles, o podríamos llamarlo dos grandes ramas. Estas ramas son la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía siempre va a tener el objetivo de estudiar el comportamiento económico de unidades específicas como de forma individual, como consumidores, propietarios de recursos, las empresas, la familia, unidades productivas, las preferencias de los bienes y los servicios que hay. Unos ejemplos serían que en la familia ahí se estudia el comportamiento en cuanto a qué es lo que compran y cuánto compran, cuánto es el consumo de una familia y de una empresa. En una empresa sería cuántas decisiones, qué decisión toma en cuanto a qué es lo que producen, cuánto producen, para qué lo producen, cuáles son sus utilidades, sus gastos, sus ingresos. Y por otro lado, en la macroeconomía se estudia el funcionamiento y los problemas de la economía como un todo. Ahí siempre las relaciones existen entre varias agregadas, son como los ingresos o producto nacional, el consumo, el ahorro, la inversión y los impuestos, entre muchos otros. El método de estudio de la economía. Ahí la economía tiene una metodología por medio de la cual se basa en establecer principios. No solamente principios, sino teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas o leyes que se rigen los fenómenos económicos, como trabajo, riquezas, capital. Todos esos temas involucran el método de estudio de la economía. La economía también es empleada muchas veces para el análisis que brindan los principios de métodos científicos. También se reducen a cuanto y permiten comprender la realidad económica social de una manera muy objetiva, de la manera más objetiva posible. Muy buen día, soy Carla Guadalupe Gutiérrez Treviño, pertenezco al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, es una educación superior tecnológica a distancia en la unidad de San Fernando, Tamaulipas, en la materia de economía. El día de hoy presentaré el tema del problema de la escasez, el pensamiento económico y la división de la economía, a cargo del licenciado José Salvador Maldonado Aguilar. Principalmente veremos un tema muy importante en la economía, que es el problema de la escasez. La escasez es un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir un producto o una cantidad de productos mayor a la que tenemos disponible. Hay necesidades humanas que son ilimitadas, pero también existen recursos productivos que son muy limitados. La escasez es básicamente el problema económico fundamental que involucra la producción y la distribución de las empresas e incluso los consumos familiares.
En algunos casos, pues bueno, en la mayoría de los casos existen países donde la gente tiene un nivel de vida más elevado que otros, siempre ha habido eso. Y en otros existen abundantes alimentos y bienes materiales, mientras que en algunos hay atrasos y millones de personas viven con la pobreza absoluta y pues muchos mueren de hambre. Como un ejemplo de qué es la escasez para que se entienda un poco mejor, sería lo que sucedió en el año 2012. En el año 2012 sucedió que llegó la gripe aviar, aniquiló a millones de pollos en México, creando una escasez de huevos, así representando un gran problema en la escasez económica de las industrias polleras y afectando a diversas empresas. Pensamiento económico. El pensamiento económico estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos económicos que han pasado a lo largo del tiempo. En este pensamiento económico se desarrollan de una manera dispar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es decir, que ha pasado momentos de estancamiento y momentos de grandes evoluciones en la economía, pero eso solo desarrolla el pensamiento económico, no ha ocurrido de manera significativa ni sistemática, simplemente uniforme, sino que por el contrario lleno de saltos imprevistos en la economía. Veremos la división de la economía. Esta división de la economía es realizada para estudiar de una forma sencilla lo que son los fenómenos económicos y lo que logra el bien general. En esta división económica se divide en dos partes. Una parte es la economía positiva y la economía normativa. De la economía positiva salen las ramas de la economía descriptiva y la economía y el teorema de la economía. De la teoría de la economía resulta la microeconomía y la macroeconomía, y de la economía normativa la política económica. La economía positiva es que estudia los hechos económicos tal y como se presentan en una realidad. De ahí la economía descriptiva es la que recolecta los datos de la realidad, así que hace uso de las estadísticas. Y la teoría económica analiza los datos que obtuvo para la economía descriptiva y los generaliza en una manera más lógica, es decir, elabora teorías y leyes de modelos teóricos. De ahí, la macroeconomía estudia las partes individuales de una economía, pero la microeconomía se encarga de estudiar los comportamientos de los agentes económicos, ya sean individuales o cómo se relacionan en el mercado. También viene la economía normativa. Esto estudia los hechos económicos de cómo ser, los lleva a cabo el Estado. De ahí es la política económica, que es un conjunto de medidas tomadas por un gobierno con un objetivo de conseguir ciertas metas.